¿Sabías que el silencio también tiene sonido? Sí, tiene una representación dentro de las notas musicales y hay diferentes tipos de silencios musicales. Está la blanca y el silencio de blanca, la redonda y el silencio de redonda. Bueno, los que son músicos saben de eso mucho más que yo, pero quería hacerles esa introducción para hablar del tema de la comunicación. Siempre que hablamos de la comunicación, pues pensamos primero en los sonidos, ¿sí? La comunicación se basa en el lenguaje y pues obviamente el lenguaje tiene un conjunto de símbolos que fonéticamente los traducimos en sonidos y en palabras. Pero cuando alguien se queda callado, cuando le preguntan algo y simplemente no contesta, hay frases que dicen, hay dichos que dicen, el que calla otorga, ¿cierto? Aunque para mí el que se queda callado simplemente está haciendo silencio y está diciendo muchísimo con ese silencio. Así como en la música, un silencio de blanca, un silencio de redonda y todos los tipos de silencio que puedan haber en la música, pues están significando algo, están representando una nota, ¿cierto? O sea, un silencio, algo que va dentro del ritmo, dentro del conjunto musical. Pues así cuando una persona hace una pausa o un silencio, seguramente también está diciendo muchísimas cosas, dependiendo del contexto de la comunicación en que haga ese silencio. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, ¿me amas? Y si la otra persona se queda, un silencio incómodo, ¿verdad? Porque eso no tiene que ser algo que tengas que pensar, eso es algo que tiene que salir del corazón, ¿ya? Ojo con eso, esa es una forma de entender y aprender a tener esa escucha activa para entender y leer entre líneas lo que nos están diciendo. Como les digo, a veces sin hablarlo nos están diciendo mucho, eso es muy significativo. Lo otro es que en una charla, en una conferencia, alguien esté hablando, un conferencista en un momento u otro se quede en pausa, tal vez o le está dando la oportunidad al público de que asimile un poco su mensaje, si dijo algo contundente, o está acomodando sus ideas. Los buenos oradores saben también en qué momento hacer pausas para que la gente reflexione, o también acomodando las ideas, si de pronto es que algo se les está escapando de lo que tienen que decir. Lo que pasa es que ya en otro contexto empieza a tener una connotación diferente. Por ejemplo, grandes maestros, sabios, como Jesucristo, ¿sí? Que es esa gran figura de la humanidad. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, habló, dijo lo que tenía que decir de una manera concreta, pero también hubo momentos en que se quedó callado, incluso cuando estaba en peligro su propia vida. Cuando Herodes le hizo varias preguntas, se quedó callado. ¿Por qué? Bueno, uno puede asumir que él no tenía que demostrarle nada, porque Herodes le estaba diciendo que le hiciera un milagrito, que le dijera algo, y sencillamente prefirió quedarse callado. Le otorgó muchísimo silencio. Tal vez le estaba diciendo muchas cosas. Yo quiero imaginar que le estaba diciendo como, no necesito contestarte, es que no sabes quién tienes al frente, algo así, ¿cierto? Y uno sabe que hay momentos en que uno no necesita hablar demasiado para entender un mensaje. El silencio puede generar también sensaciones de incomodidad, hace que alguien pueda pasar por antipático. Uy, esa persona ni siquiera me contestó. El silencio puede significar que estás ignorando a alguien, que le estás dando tu desprecio. Por eso digo que el silencio sí comunica. Dentro de la comunicación tiene muchísima importancia dependiendo del contexto en el que estamos. El silencio puede generar situaciones que incluso pueden decir más que las palabras. A veces cuando uno habla mucho se enreda. Por ahí dicen dicho, el que tiene boca se equivoca. Y es verdad. Cuando usted quiere decir muchas cosas, sencillamente no le fluyen, o le salen al revés, o si está nervioso, quédese calladito. Uno de los tips que yo le recomiendo a mis estudiantes es que cuando tengan muchísimas ideas y no sepan cómo acomodarlas, haga una pausita, cuente mentalmente hasta 3, que ese tiempo le va a servir para que su cerebro le acomode ese escritorio desordenado que tiene ideas allí por todos lados. Es muy importante que el silencio genere, aunque no escuchemos nada, algo bien impactante, algo más que el propio sonido. Y el silencio puede dejar esa sensación de que nos comunicó algo más importante que las propias palabras. Incluso cuando uno está orando y Dios no le contesta a uno dice, pero Dios, ¿por qué no me contesta? Sí, los que son creyentes y los que hacen la meditación profunda y la oración y se conectan con ese ser supremo, llámalo Dios, el universo, como lo quieras llamar, pero cuando se hace esos momentos espirituales y hay silencios, uno puede decir, no pasa nada, Dios no me está escuchando, Dios no me habla, pero aún así en el silencio Dios está actuando.
El silencio entonces nos recuerda esa importancia de decir algo, aunque los demás no puedan escuchar, pero que está entregando un significado enorme, grandísimo. ¿Cómo utilizar el silencio en la comunicación? Entonces, cuando usted esté, por ejemplo, frente a una clase, dé la oportunidad que los estudiantes se callen, si están haciendo mucho ruido, quédese callado un momento y se queda viéndolos. Y algo tiene que pasar. Alguno de ellos tiene que decir, hey, hey, ¿sí? Y prestar atención. Cuando hay un problema familiar, cuando sus hijos están alborotados, simplemente quédese callado. Déjelos que se alboroten. Acuérdese que por ahí dice que para que exista un problema, tienen que haber dos, ¿sí? Igual, si la pareja está alegando, está discutiendo, enfrascarse en discusiones no va a llevar a nada. Es mejor dejar que la otra persona se calme. Si a uno le toca retirarse del sitio, incluso salir a dar una vuelta, pues es mejor para que la otra persona se pueda calmar, y cuando ya esté calmadita, pausadita, y si ya se puede generar un tipo de diálogo. Con el ruido pasa lo contrario. Cuando hay tanto de ruido, demasiado ruido, pues no puede haber comunicación. Así que optemos por el silencio para que haya una buena comunicación. Cuando vamos a dialogar, igual, vamos a hablar un tema, un asunto, una conversación incómoda, hay que tratar de generar pausas para que la otra persona también pueda asimilar lo que estamos diciendo y pueda sacar sus propios juicios, ¿cierto? Sus propios, digamos, pensamientos o argumentos de lo que se está diciendo. Así que la comunicación es importante, como en la música, darle ese lugar, ese silencio, ese espaciecito, esos segundos, para que podamos acomodar ese silencio que nos va a llevar tal vez a cosas muy positivas, o tal vez le va a dejar a la otra persona, como les decía, sensaciones de inseguridad, de ansiedad. Dígame algo, si les ha pasado. Alguien está hablando y la otra persona simplemente se queda callada escuchando, pero dígame algo. Y a veces no, a veces la otra persona o no quiere decir o le parece que no es pertinente decir. Y con la experiencia he aprendido que a veces es mejor no decir, de verdad. A veces cuando hay tantas ideas y tantas cosas que nos cuentan, hombre, como que mejor nos quedamos pensando y más bien optamos por callar y escuchar. El silencio también va de la mano con el escuchar. La escucha activa o una escucha atenta dentro de la comunicación es fundamental para que haya un buen diálogo, para que la otra persona pueda entender, para que el que hace de emisor pueda desahogar lo que tenga que decir y para que el receptor pues obviamente reciba todo el mensaje. Que lo más difícil en una conversación es quedarse callado, ¿verdad? Porque uno tiende a hablar y quiere meter la cucharada y quiere opinar y quiere decir, es que me parece que deberías hacer esto y aquello, y no. Miren que una técnica de escucha activa en la comunicación es escuchar atentamente y hablar lo menos posible, dejar que la otra persona dé su punto de vista y ahí sí opinar. Y si nos dan permiso, ¿no? Uno dice, tú me permites, yo te doy una opinión, y si nos dicen que sí, entonces podemos desahogar, pero tampoco toda nuestra cháchara, porque la otra persona también quiere ser escuchada. Así que cada vez que tengas la tentación de hablar más de la cuenta, acuérdate de hacer silencio. Si la música tiene silencio, es porque es importante, más aún en la comunicación humana, en las conversaciones y en todo lo que tenemos para decir y todo lo que los demás tienen para decirnos. Y además, cuando aprendemos a hacer silencio, empezamos a escuchar nuestra propia voz, nuestros propios sonidos, y empezamos a entender muchas cosas que tal vez en medio del ruido del día no alcanzamos a apreciar. Me gusta este horario para grabar mis programas porque hay silencio, la gente generalmente ya está acostando a esta hora, mi hijo está durmiendo, no hay tanto ruido externo, algunos perros por allí que ladran y algunos vecinos, algunos carros que pasan, pero realmente es una hora en la que uno puede meditar y encontrarse con ese ser superior y poder decirle muchas cosas y cerrar los ojos y simplemente decirle, como dijo una vez el profeta Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Vamos a escuchar, vamos a hacer silencio y verá que nuestra comunicación en nuestra vida cotidiana va a mejorar. Soy Sujei Patiño, por favor suscríbanse a mi canal Sujei Patiño Presenta, compartan este video de comunicación que además es práctico para la vida y también síganme en mi canal KBN Social Media. Nos encontramos pronto.